La posdemocracia es una práctica gubernamental esencialmente antidemocrática, al interior de la cual los individuos extravían el sentido político de su existencia común para convertirse en ese eidos neoliberal que implica la realización de la physis del hombre emprendedor y deseante como nomos comunitario. Ahora bien, si la posdemocracia nombra un modo gubernamental de suspensión de la existencia política de la comunidad, entonces con la borradura del demos, es decir, del pueblo, también desaparece el disenso político, es decir, aquello que abre la posibilidad de una vida política común en un mundo donde las instituciones sociales y gubernamentales han sido privatizadas y donde reina el conflicto y el goce del individuo por sobre cualquier ideario de emancipación. Dicho de modo más simple, el disenso político es aquello que coloca o colocaba a la comunidad política en el lugar donde se decía que solo existía una población disgregada de individuos egoístas, y la neutralización del disenso político al interior de la posdemocracia ha dependido en gran medida de la estrategia discursiva del consenso, ¿no? Entonces desaparece el demos, desaparece el disenso político con el demos, con el pueblo, y aparece una estrategia discursiva que se llama consenso, ¿no? Ahora bien, en el caso chileno, la lógica consensual se instaló efectivamente a partir de los años 90, lo cual permitió los acuerdos de las élites sin contrapeso popular y negó asimismo toda posibilidad de cuestionar los datos que imponían los límites de lo posible, ¿no? Y el primer momento en que eso se enuncia es cuando alguien dice vamos a tener justicia en la medida de lo posible, ¿no? Entonces se determina la posibilidad y la imposibilidad de las cosas comunes, incluyendo la justicia. El precio que pagamos por el consenso social del libre mercado fue la aceptación irrestricta de un modo de explotación y desigualdad como única forma de vida posible. La lógica del consenso debe ser comprendida, tal como ha señalado Neil Richard, como una política de la transacción, esto es, como una fórmula de pactos y tecnicismos de la negociación a partir de los cuales las nuevas autoridades institucionales, y aquí cito a Neil Richard, y los poderes en las sombras, seguían obstaculizando el camino de la recuperación democrática. La democracia de los acuerdos, o como preferimos llamarla nosotros, la posdemocracia, hizo del consenso su garantía normativa, su clave operacional, su ideología desideologizante, su rito institucional o su trofeo discursivo, señala Neil Richard. El consenso, sin embargo, siempre implica un proceso de exclusión, que muestra su reverso violento cuando su normalidad es cuestionada por las fuerzas negativas de lo excluido, esto es, por la irrupción de aquellos que han permanecido fuera de los pactos oficiales de la gobernanza abocada a administrar la precarización de la vida. La lógica del consenso, en definitiva, no se refiere a la primacía del diálogo racional sobre el bien común, sino a un proceso extenso de pacificación contra todos y todas, aquellos y aquellas que se resistían a la nueva forma gubernamental inaugurada en la postdictadura. Esa es la descripción, digamos, del funcionamiento del consenso social que se inauguró en la década de los 90, ¿no? Y ahora paso al punto 2, que se llama revuelta y crisis del consenso, ¿sí? La revuelta, que comenzó el 18 de octubre de 2019, expresó un quiebre completo de esta lógica consensual que el aparato gubernamental propugnaba para resguardar los márgenes de la posdemocracia. La monotonía repetitiva del discurso del gobierno tocó su límite de significación ante el desborde de los cuerpos, el lenguaje y la memoria de la revuelta. Con la desactivación del poder discursivo del consenso, vimos reemerger también el fondo aterrador que ocultaban los signos de la reconciliación nacional, la continuidad de una estructura jurídica, económica, engendrada en dictadura, no posee otro trasfondo posible que el terror. No resultó sorprendente, por lo tanto, que cuando el mecanismo del consenso caducó,
fuera el propio presidente de la República quien declarara la guerra a la ciudadanía, que se había levantado contra el sistema de dominación y explotación vigente. Estamos en guerra, proclamó por cadena nacional el entonces mandatario Sebastián Piñera, contra un enemigo poderoso e implacable. Todos conocemos esa frase, ¿verdad? La figura de este enemigo sin nombre y sin rostro fue la clave del despliegue de un nuevo tipo de terror estatal, en tanto que cualquiera de las calles podía ser comprendido como aquel enemigo anónimo y, en consecuencia, tratado como un enemigo del Estado corporativo. Acto seguido, los espectros del terror policial y militar fueron liberados de los cuarteles con nuevos aparatos de guerra y formas inéditas para diseminar el terror por las calles de las ciudades. Ahora bien, debemos reconocer una lógica interna y una continuidad entre el terror dictatorial y la violencia estatal postdemocrática. Pero también es necesario comprender las transformaciones y mutaciones de la violencia de la postdemocracia en su dimensión fáctica y sus medios de aplicación. En tiempos de dictadura, el miedo se vinculaba a las operaciones de la policía secreta, a la reclusión en centros de torturas clandestinos y las desapariciones, lo cual quiere decir que el terror se ejercía en una cierta invisibilidad y contra grupos específicos de la población, designados como enemigos internos. Pero, por el contrario, la violencia postdemocrática, desplegada a partir de octubre del 2019, exhibió una forma distinta de ejecución. Su condición fue altamente visible y mediática, tal como ha señalado el ensayista y crítico cultural Alejandro Kaufman. Los acontecimientos del horror en dictadura no fueron esperables, concebibles o imaginables en el momento de su ejecución. Correspondían al ámbito de lo secreto y lo clandestino. Por el contrario, el terror contemporáneo corresponde al ámbito de la, comillas, transparencia y visibilidad industrialmente generalizada. Ese sería un dato específico del tipo de terrorismo de Estado de la postdemocracia, la visibilidad del terror. En el saldo de la represión, dejó más de 8.000 víctimas de la violencia estatal, dentro de las cuales más de 400 resultaron con los ojos mutilados, 257 personas abusadas sexualmente, 34 personas fallecidas en las manifestaciones, la mayoría en manos de las fuerzas policiales y otras 2.500 personas en prisión política. Pero no solo la dimensión cuantitativa de esta violencia es relevante en este caso. Tal como hemos insistido, también lo son las formas de las nuevas prácticas de la violencia llevada a cabo por los agentes represivos. El objeto de las nuevas tecnologías de la violencia policial parece haber estado centrada en la destrucción sistemática de los órganos sensoriales de los y las manifestantes. Una nueva forma de violencia que apuntó fundamentalmente a destruir los órganos a través de los cuales percibimos la realidad y nos vinculamos con el mundo y con los otros. Los ojos, la piel, los oídos, los sistemas respiratorios de los y las manifestantes fueron atacados y mutilados con impunidad. Esto nos exige repensar las mutaciones contemporáneas del terrorismo de Estado en la postdemocracia chilena. Dichas formas de violencia buscan interrumpir la relación sensible de los y las manifestantes con el mundo circundante. En ese sentido, su estrategia principal puede ser comprendida como un mecanismo de terror estético, que busca la destrucción del sensorium, del aparato perceptivo humano. La dimensión estética de las formas renovadas del terror estatal es, de esta manera, un problema tocante al pensamiento y las prácticas estéticas y artísticas contemporáneas en general. ¿Qué formas de resistencia ofrece el arte frente al terror de Estado? ¿De qué manera la potencia estética de las prácticas artísticas puede resistir el poderío estético de la maquinaria estatal corporativa? ¿Hay alguna posibilidad en el arte de salvar nuestra experiencia del mundo cuando el terrorismo busca suprimirla?
Paso al punto 3. Arte como crítica de la violencia. Jacques Derrida retomó el problema moderno del vínculo entre el miedo y la sujeción política en su último seminario del año 2001 y 2003, titulado La bestia y el soberano, refiriéndose a una condición técnica y a la vez epistémica de la ejecución del terrorismo, que señaló como un, comillas, saber hacer, que a su vez hace saber el terror. Esta es la condición sine qua non de la soberanía. Cito en extenso a Derrida. Si tuviésemos que hacer una historia del terror y del terrorismo, si tuviésemos que proceder a una genealogía conceptual del terrorismo, a saber, del saber hacer, siempre técnicamente equipado, a veces pobremente equipado, a veces sobreequipado, habría que reconstruir todas las teorías políticas que han convertido el miedo o el pánico en un resorte esencial y estructural de la subjetividad, de la sujeción, del ser sujeto y de la sumisión o del sometimiento político. Hasta ahí la cita. En el caso de la revuelta chilena, antes que la ciencia política o la filosofía, fue el arte quien confrontó críticamente los mecanismos a través de los cuales el Estado chileno hizo saber el miedo a la comunidad de resistencia. El artista visual mexicano radicado en Chile, Gabriel Tagle, reflexionó a pocas semanas del comienzo de la revuelta sobre los mecanismos estructurales del terrorismo estatal chileno en su obra titulada CS Chile, Humo y Terror, exhibida el 30 de noviembre de 2019 en la exposición Arte y Resistencia de la Galería Itinerante. Podemos ver las primeras dos imágenes. Ese es el montaje, no se ve todo bien, pero lo que hay ahí, digamos, es una imagen, una fotografía. Sí, ahí sí. A la luz, por favor. Bueno. Del mapa de Chile, digamos, que está configurado en base al humo, digamos, ¿no? De los gases. ¿La otra? Pasa a la segunda, a lo mejor se ve un poco más, digamos, el detalle. Esta instalación, en su versión original, consistió en una fotografía de gran formato, de 182 centímetros de largo por 67 centímetros de alto, en la cual es posible apreciar la imagen de un mapa de Chile diseñado de manera digital, compuesto por humo de gases lacrimógenos registrados por el artista. Bajo la imagen del mapa, Tagle instaló una repisa negra y sobre ella colocó una serie de cartuchos de bombas lacrimógenos recolectados, limpiados y pulidos por él mismo para presentarlas como objetos estéticos. La imagen de gran formato de este mapa, saturado de gas tóxico, funciona como una metáfora de la propagación del terror estatal, cuya función ya no es destruir a grupos específicos de la población designados como enemigos internos, sino producir una atmósfera generalizada de miedo a partir de mecanismos altamente perceptibles que afectan a todos y todas por igual. El miedo, de la misma forma que el gas tóxico, invade cada rincón de las poblaciones, nadie es capaz de sustraerse a sus efectos físicos y psicológicos, ya sea en las calles o en el interior de los hogares. El terrorismo estatal pretende que la violencia se propague como el humo de las lacrimógenas, violencia policial monstruosa y carente de forma, como diría Walter Benjamin, para que todos y todas queden inmersos en una atmósfera contaminada de miedo e incertidumbre. Durante los días más duros de la represión, la policía recorrió las calles de las ciudades con sus vehículos blindados, fumigando con químicos lacrimógenos los barrios más pobres y disparando innumerables bombas de gas al interior de las casas, con la clara intención de sembrar el miedo. De esta forma, el mapa metafórico de Chile, en la obra de Tagle, es también la imagen de un territorio sumido en la incertidumbre y en la ceguera bajo el gas asfixiante, del mismo modo que la expansión de la violencia represiva, en su dimensión microfísica, tiene lugar bajo la nube de humo informacional que propaga el miedo por medios oficiales. La imagen del mapa de Chile, cuya atmósfera se encuentra saturada de gas lacrimógeno, nos permite visualizar
y en consecuencia comprender una mutación del terrorismo que el filósofo alemán Peter Sloterdijk ha llamado atmoterrorismo, una forma de terror atmosférico que busca privar al, comillas, enemigo de los medios elementales de subsistencia como el aire y el agua. Como señala el filósofo alemán, comillas, el terrorismo difumina, por tanto, la distinción entre violencia infligida a personas y violencia infligida contra cosas procedentes del lado medioambiental. Se trata de una violencia dirigida contra ese amasijo de hechos humanos circundantes, sin los cuales las personas no pueden seguir siendo personas. Fin de la cita. El gas químico se expandió a lo largo del país. El miedo penetró los cuerpos, esparcido por el aire y las imágenes. Emergieron nuevas estrategias del terror que ya no se ocultaban en los oscuros cuarteles, en oscuros cuarteles y centros secretos de detención, sino que se exponían como mecanismos de producción de miedo dirigidos a interrumpir el ámbito de los afectos fundamentales de la comunidad. En esta línea se hace plausible una definición más precisa del terrorismo de Estado contemporáneo en Chile y en otros lugares, cuando, comillas, el precepto del ataque al medio ambiente y la concepción inmunitaria de un organismo o de una forma de vida son expuestos a la luz de una completa explicitud técnica. Ahora bien, la obra de Gabriel Tagle interrumpe su propia condición metafórica en la medida en que la imagen del mapa digital es confrontada con los vestigios reales de la violencia, materializados en los cartuchos de bombas lacrimógenas que el artista recolectó, limpió y exhibió junto a las fotografías. Por un lado, entonces, la imagen de Chile saturado de gas nos permite imaginar la dimensión informe y generalizada del terrorismo atmosférico, y por otro, la materialidad de los cartuchos metálicos se nos impone como una cifra material de una violencia ejercida directamente contra innumerables cuerpos que han sido dañados y mutilados de forma irreversible. Como mencionamos antes, el mecanismo de aplicación de la violencia se focalizó en la destrucción de los órganos sensoriales de los y las manifestantes, y los residuos de las bombas lacrimógenas exhibidas por Tagle vuelcan nuestras miradas hacia aquella materialidad de la violencia directa contra los cuerpos, los cráneos fracturados, la piel quemada, los ojos destrozados por los impactos. Esta es una reedición de la dimensión inconcebible, generalizada y monstruosa de la violencia policial, sobre la que Benjamin escribió en su famoso ensayo titulado Para una crítica de la violencia. Cito a Benjamin en extenso. El derecho de la policía indica, sobre todo, el punto en que el Estado, por impotencia o por los contextos inmanentes de cada orden legal, se siente incapaz de garantizar por medio de ese orden los propios fines empíricos que persigue a todo precio. De ahí que en incontables casos la policía intervenga en nombre de la seguridad. Su violencia carece de forma, así como su erupción inconcebible, generalizada y monstruosa, señala Benjamin. En esta misma línea, la obra de Tagle que comentamos funciona a la vez como crítica de una nueva forma de violencia policial, sujeta a las mutaciones de la violencia inherente a un régimen de derecho oligárquico y neoliberal, en el cual las distancias entre el Estado y las corporaciones privadas, entre el derecho público y el derecho privado, y entre el derecho y la justicia han desaparecido. Es decir, la obra es un dispositivo estético que nos permite percibir y por lo tanto comprender las nuevas formas del terror policial en el régimen de la postdemocracia y su reverso más explícitamente violento tras la crisis del dispositivo del consenso. Paso al punto 4, que se titula Cuerpo expuesto. La idea del cuerpo expuesto refiere a lo que Jean-Luc Nancy señala por su parte como, comillas, la simbiosis de un cuerpo con el afuera. Esto es, la contigüidad del cuerpo con otros cuerpos,
cuerpos orgánicos e inorgánicos, sensibles y no sensibles, y en tanto que apertura el cuerpo se expone también a las formas y los grados de violencia con los que el dispositivo de poder actual busca establecer el orden del afuera y el mundo circundante. El cuerpo se expone, por lo tanto, al menos en dos sentidos. Por un lado, se expone en una comprensión estética del término, es decir, a la percepción, afección y relación con otros cuerpos, y por otro lado, en contextos de intensificación de la violencia represiva, policial y militar, el cuerpo que resiste se expone a la finitud, a la violencia y al daño. En la medida en que el arte de la performance expone el cuerpo del artista, en este caso nos referiremos a algunas performances de Cheryl Lynette, también expone el cuerpo de los espectadores a su afección. Podemos ver la imagen 4, ¿verdad? Son las intervenciones en la revuelta, la imagen 5. Sí, es igual. Perdón, entonces el cuerpo se expone, por lo tanto, al menos en dos sentidos. Por un lado, se expone en una comprensión estética del término, es decir, a la percepción, afección y relación con otros cuerpos, pero se expone también, de otra manera, a la intensificación represiva de la violencia policial y militar. En la medida en que el arte de la performance expone el cuerpo del artista, también expone el cuerpo de los espectadores a su afección. El cuerpo así expuesto es siempre una abertura que nos vincula con otros. Su exposición nos perturba, nos atrae, nos remueve físicamente, pero no al modo de un manifiesto o de un discurso, sino en la manera en que la extracción diseminada de un cuerpo siempre afecta a los que le rodean. Esto es lo que Cheryl llama el emerger de la presencia, pero toda presencia es siempre una copresencia. La emergencia de la presencia se comprende entonces como una exposición compartida que nos exige repensar la potencia de la performatividad de manera irreductible al yo, al ego o al individuo. Pensar la performance como copresencia implica, de tal manera, la producción de una política estética de los cuerpos expuestos que configuran agenciamientos, complicidades y acciones recíprocas en resistencia frente a las formas que el dispositivo busca ordenar, organizar y neutralizar la relación entre los cuerpos y sus potencias comunes. Ahora bien, en un sentido distinto de la exposición del cuerpo que ya anunciamos, este se expone al peligro y a la violencia. Pasemos a la imagen 6, ¿verdad? Imagen 7, aproximada. Y la siguiente imagen también la podemos ver. El cuerpo expuesto de Cheryl Lynette en el marco de la revuelta puede ser comprendido como una confrontación con las máquinas de dominación del poder estatal, patriarcal y capitalista del Estado postdemocrático chileno. Contra el cuerpo policial del Estado postdemocrático, el despliegue de su violencia y terror, Cheryl expuso un cuerpo múltiple en una resistencia asimétrica acompañada de otras mujeres y disidencias sexuales. A partir del estallido social de octubre del 2019, la Yeguada latinoamericana intensificó sus intervenciones, casi todas dirigidas contra el poder policial apostado en un sinfín de piquetes distribuidos por la ciudad marcada por los restos de las luchas callejeras. Ante el imaginario heroico y viril de la política revolucionaria tradicional, la Yeguada antepuso una política del cuerpo afálica y erótica. Su convergencia con el deseo del cuerpo, como dice ella, cuerpo bestia, centaura, deseante y mutante. El repliegue del cuerpo sobre su propia materialidad expone, por un lado, su finitud ante la potencia o la prepotencia del poder gubernamental, pero por otro lado también muestra su potencia estético-política de alteración de los regímenes heteronormativos, religiosos, morales, policiales, del orden social dominante a lo largo de la postdemocracia chilena. El cuerpo expuesto en las intervenciones performáticas diseñadas por Cheryl Lynette
deviene una materialidad estética y política que abre un acceso a las resistencias desde lo más elemental de la existencia, allí donde la opresión capitalista se encuentra, en palabras de Guattari, más profundamente arraigada, esto es, en lo vivo de nuestros cuerpos. Un elemento clave de las performances de Cheril es la exposición del cuerpo femenino y disidente en su relación con la política del deseo. Esto quiere decir, como enunciamos antes, que el artista marca una distancia con las formas militantes tradicionales, comprendidas a partir de sujetos partisanos, partidarios y militarizados, generalmente masculinos y guiados por una noción convencional de conciencia. Esta forma de comprender la agencia política depende de un sujeto presupuesto. De manera diferente, el cuerpo colectivo que produce la performance de Cherinet, llamada Yeguada, es como nombre de un grupo de bestias hembras cuya relación se da a través de afectos y contagios, esto es, modos de vinculación de manada, en lugar de batallones o cuadros militares o militantes, o algún otro tipo, ¿verdad?, de estructura edípica y fálica. Como ha señalado Deleuze y Guattari, referentes filosóficos del artista, en las manadas, comillas, no hay que buscar regímenes de filiación de tipo familiar, ni modos de clasificación y atribución de tipo estatal o preestatal, ni siquiera instituciones seriales de tipo religioso, sino que las manadas se forman, se desarrollan y se transforman por contagio. Fin de cita. Si por un lado el terrorismo estético de la postdemocracia busca destruir los vínculos producidos por la revuelta, atacando el cuerpo sensorial de los manifestantes, la performance de la Yeguada o las performances de la Yeguada buscaron restituir e intensificar una sensibilidad de los cuerpos expuestos, cuerpos finitos que poseen, sin embargo, su propia potencia anárquica. Frente al terror desatado por el Estado postdemocrático, ¿verdad?, que buscó transformar las calles en un espacio de miedo e incertidumbre, la Yeguada tomó posición en las calles de la revuelta como un territorio de experimentación estético-política para producir nuevas formas de relación entre cuerpos y deseos, nuevas éticas y estéticas de la existencia común. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ofrecer la palabra por si alguien tiene algo que comentar o aclarar o preguntar a nuestro invitado. Quien sea puede tomar la palabra. Me parece súper interesante como la comparación que hacías con el terror dictatorial y la violencia estatal postdemocrática. Y creo que eso igual tiene mucho que ver con la expansión de la información de las redes sociales, cómo ya nada puede pasar invisible o desapercibido. Y también es interesante cómo las formas de manifestación también van, como en este caso, más, como mucho más allá hacia una exposición revolucionaria, como desde la rebelión, desde ya tú me hiciste esta hueá escondida, ¿cachai? Y voy llego y te lo muestro, y si ahora atrévete a hacerme algo, como creo que es como una forma de contraponer la misma violencia sistemática que nos han estado haciendo desde quitarnos los sentidos. Creo que me pareció súper interesante esa contraposición y la forma en la que también se evidencia las performances. Creo que no lo había tomado en cuenta tampoco ahora, como que Bueno, sí, ese sería como uno de los ejes centrales, digamos, ¿no?, de esta transformación de las formas de terror. Por lo menos Chile, históricamente, o los aparatos represivos chilenos, ha tenido esa característica, ¿no?, que es la de innovar los métodos de terror, ¿no? Por ejemplo, en dictadura el hecho de la desaparición misma, ¿no?, fue una innovación. Antes de la dictadura chilena no era un fenómeno generalizado hacer desaparecer personas, ¿no?
Y ahora lo que trato de pensar es la forma, digamos, en que en esta postdemocracia, ¿no? Se vuelve a innovar, ¿no? ¿De qué manera se vuelve a innovar? Es justamente ya no generar un miedo desde la oscuridad, desde lo invisible, sino por un lado hacer completamente perceptible, ¿no? El modo en que la maquinaria funciona, ¿no? Que todos sepan, todos en sus casas, todos en las calles, ¿no? Y al mismo tiempo atacar aquello que vincula un cuerpo con otro cuerpo, digamos, que es el aparato sensorial, ¿no? La vista, ¿no? Fue lo más brutal de todo y lo que más se atacó, pero también la piel, ¿no? Los carros lanzaguas con químicos corrosivos que quemaban la piel, los gases que también quemaron los órganos del olfato, ¿no? Y al atacar eso el cuerpo queda aislado, ¿no? En un contexto donde los cuerpos buscaban vincularse unos con otros, generar una potencia común, la erupción o la destrucción del aparato perceptivo implica, digamos, un corte, ¿no? Una especie de reindividuación, de volver a convertir y aislar al individuo que está tratando de establecer vínculos, ¿no? Y ese, digamos, es lo que acá se nombra como un terror estético, ¿no? Por eso es un terror estético. Es perceptible y al mismo tiempo ataca a la percepción, ¿no? Igual eso genera como otras formas de reorganizaciones en comunión ante como esta represión individual. No sé, empezó a existir como la conciencia de salir con gafas, por ejemplo, o que se generaran como estos grupos de personas que atacaban lacrimógenas, como claro. Igual desde el mismo entorno represivo hacia una individualidad se generaba una comunidad que buscaba que no existiera esa represión individual, que los ordenaba desde ahí, desde ese mismo punto. Sí, sí, o sea, las formas de reorganización y de revinculación que igual fue como una innovación. Se multiplicaron, ¿no? Eso fue lo interesante. Y en esa relación también, bueno, lo que me interesaba pensar aquí es qué ofrecía el arte, digamos, ¿no? Porque también una característica en esas formas de revinculación que tenía que ver con reelaboraciones estéticas constantes, ¿no? Y bueno, lo que esas reelaboraciones justamente permiten pensar, ¿no? Permiten pensar mucho antes que el aparato crítico intelectual, digamos, de las ciencias políticas o de la filosofía, que después empieza a reelaborar toda esta cuestión. Son los propios artistas, digamos, los que empiezan a ver esta forma, digamos, y a generar desplazamientos posibles para reorganizar o revincular, ¿no? A la comunidad, ¿no? Yo tengo porque también estoy tratando de pensar esta como carrusel de montaña rusa de emociones que produjo el estallido. También lo vi como un nuevo comienzo y después vino la pandemia y se fue todo sentí que se fue toda la mierda. O sea, se juntaron los cuerpos y lo lograron separar rápidamente. Entonces yo veo como dos cosas que es lo que he estado tratando como de estudiar. Primero, cuando el poder pierde el control, sobre todo el control en torno a la aceptación que el pueblo o la multitud tiene hacia el Estado, la primera reacción es la violencia. Lo hizo en dictadura cuando la oligarquía perdió el poder, el control del pueblo en ese aspecto, y siento que si bien comparto tu observación de que ya no se puede hablar de pueblo en el sentido antes de la dictadura, pero sí hay una multitud que en el anonimato y a través del arte trató de expresar cosas que individualmente no lo podría haber hecho de la forma tan disruptiva que hizo ocupación del espacio público y lo transformó en público. Entonces yo veo como una continuidad entre la pérdida de poder de la dictadura y la pérdida del poder que tuvo Sebastián Piñera en su momento. La primera reacción fue la violencia y el ataque al cuerpo. Pero no así en la reacción de desobediencia civil que tuvo la sociedad, porque en la dictadura la gente, más allá de que está lo de las redes sociales y eso cambió un poco, la gente se retrotrajo al espacio íntimo. Con mucho miedo. Acá pasó todo lo contrario. De verdad que lo único que siento que lo pudo parar fue la
la psicopolítica de la pandemia, el miedo de la pandemia. ¿Sí? Fue otra forma de generar un control sobre el cuerpo que no lo había logrado hacer ni los carabineros y aquí va la pregunta con la pedagogía del miedo que hicieron en torno a las mutilaciones, las violaciones que tienen mucho que ver, la violación hacia el cuerpo de la mujer, también pasó a los hombres que cayeron presos en las comisarías, que los desnudaron y hicieron hacer ejercicio en medio de las comisarías. El otro día escuché abogadas que están llevando los casos de las mujeres que fueron violadas en el estallido y ellos le llaman violencia política. Lo que hicieron las policías fue una violencia política hacia el cuerpo de las mujeres por estarlo utilizando como territorio de expresión política. Entonces, ¿qué notas tú que cambia en esa pedagogía del miedo y que llevó a estas formas de expresión que eran una respuesta a la política de represión sistemática que desató el gobierno de Sebastián Piñera, pero que si uno lo rastrea en el terrorismo armado, viene desde en Guatemala empezaron desde que sacaron a Jacobo Arbenz en el 54, que vienen violando a las mujeres como respuesta política a su acción política. Desde siempre, pero por lo menos sistemáticamente, por un Estado moderno. Claro, desde la colonia se podría rastrear todo ese tema, pero estoy tratando de recordar a este premio Nobel de Literatura que cuenta cómo se violaban a las mujeres, fue premio Nobel de Literatura en Guatemala. Se me olvidó el nombre, que era igual a Pablo Neruda. O sea, físicamente. Que escribió el señor presidente. Relata esa forma que violaban a las mujeres que tenían en la dictadura. Sí, yo creo que ese es un elemento central, yo creo que atraviesa en realidad la historia completa de lo que hoy en día llamamos América Latina, ¿no? Porque uno puede rastrear esto no solo hasta Guatemala, uno puede ir hasta el siglo XVI y leer las crónicas, digamos, ¿no? Las crónicas de la colonización y el modo en que los conquistadores violaban a las mujeres indígenas, ¿no? Y preguntarse en cada caso cuál era la función de esa violación, ¿no? Porque la violación, como un acto sistemático y un acto pensado, digamos, para producir, siempre tiene en vistas un efecto, ¿no? Por ejemplo, en las crónicas de la conquista, el cuerpo de la mujer era violado generalmente al lado del indígena hombre, digamos, ¿no? Entonces era un modo de anexionar a los hombres, ¿no? Entonces es aún más brutal el hecho, digamos, ¿no? Porque la violación incluso no estaba pensada tomando en consideración a la mujer, sino que era un castigo para el tipo, ¿no? Y acá la violencia sexual fue sistemática y eso está documentado, ¿no? Contra las mujeres, contra la disidencia e incluso contra hombres, digamos, heterosis, ¿no? Y la pregunta que viene al caso es cuáles son las funciones, qué es lo que está pensando, digamos, el aparato gubernamental represivo en cada caso, digamos. ¿Cuál es el aparato correctivo que quiere instalar, ¿no? Y en este caso creo que fue un poco tomando en consideración lo que está leyendo, una intensificación y una radicalización, digamos, de esa cuestión de pacificar un cuerpo que está yendo al espacio público, ¿no? O sea, la historia del cuerpo femenino también ha sido el cuerpo del interior, ¿no? De la reclusión del hogar en la modernidad, ¿no? No tuvo por muchos años, por ejemplo, presencia política en las calles, ¿no? O sea, el hecho de que la mujer pudiera empezar a salir a las calles, eso ya fue todo un problema político fundamental, de que el cuerpo femenino apareciera en las calles en condiciones políticas, ¿no? Y por supuesto, bueno, la revuelta no es algo que viene de la nada, digamos. Antes de la revuelta ya venían, digamos, todas las manifestaciones de las movilizaciones feministas, ¿no? Por lo tanto, la imagen del cuerpo femenino ya venía con mucha presencia en las calles de Santiago y del resto de Chile en las manifestaciones, ¿no? Y se siguió sintiendo con mucha fuerza en la revuelta misma, ¿no? A mí me parece que una de las funciones fue el intento brutal de hacer que esos cuerpos que ya estaban, digamos, tomando una preponderancia y un lugar en las calles,
volvieran a retraerse esa interioridad histórica, ¿no? Volvieran a recluirse en las casas, el hecho de que los padres mismos, por ejemplo, insistieran, ¿no? Constantemente no vayas porque te va a pasar esto, te pueden violar, digamos, es un modo, digamos, de pacificar nuevamente ese cuerpo, ¿no? El problema de la pacificación siempre lo tengo yo en mente, digamos, ¿no? El cuerpo, digamos, la potencia del cuerpo femenino siempre fue un cuerpo impasible, digamos, ¿no? Que perturba, ¿no? el espacio público masculino, de la política masculina. El hecho de la violación es un modo brutal, digamos, de pacificar nuevamente, como se hizo en la colonia, como se hizo posteriormente también, digamos, y de retornar esos cuerpos que toman posiciones en las calles a una interioridad. Creo que por ahí yo podría a lo mejor pensar y plantear algo respecto de esa sistematización, de esa nueva resistematización, ¿no? De la violación como práctica estatal, ¿no? Que acá eso es lo brutal, digamos, que es una práctica que está asociada a la lógica Estado corporativo, digamos, porque ni siquiera tenemos algo así como un Estado, sino tenemos un Estado corporativo. Bueno, eso mismo decían esa abogada, apuntaba eso de que las mujeres no volvieran a salir a protestar, sobre todo las tesis o todas las performances que se hicieron afuera de las comisarías. Apuntaron mostraban la estadística de los 3 primeros meses las violaciones se dispararon, verdad que uno, estando ahí en las protestas, veía la estadística y ahí mencionaba que de verdad que había sido una política sistemática en torno al cuerpo de la mujer, el número de detenidas que eran mujeres, y no apuntaban a llevarlas presas, sino pasaron por esa experiencia en las comisarías. Yo creo que esto es algo que no solamente, o sea, cuando ha llegado el estallido ocurrió, pero por ejemplo en los años 90 seguía ocurriendo que por ejemplo las mujeres igual si estaban trabajando en la calle las llevaban detenidas y las borraban, y solamente estaban en la calle. Creo que no es algo que solamente aparece como en este contexto, sino de que es algo que se viene repitiendo históricamente. No solamente por cuerpos únicamente hiperfeminizados, sino que por cuerpos que también rompen con una hegemonía, que son aún mucho más visibilizados, porque tampoco son reconocidos por el Estado como personas. Por eso yo decía que para hacer una especie de genealogía de esta forma de violencia y de pacificación hay que ir para la colonia. Que ahí parte, digamos, ya como un modo sistemático de la violencia soberana e imperial en ese momento. Que por supuesto también tenía raíces en otros lugares previos, digamos, ¿no? Las prácticas imperiales europeas, incluso en Roma, ¿no? Y ya, digamos, tiene una historia en Occidente completo, digamos, ¿no? Pero lo que contaba yo es que, claro, tiene fines, digamos, ¿no? Es un medio para fines específicos, ¿no? Y hay que preguntarse por qué, en este caso, por ejemplo, como dice la estadística muestra que se va en los 3 primeros meses hacia arriba, digamos, completamente la práctica, digamos, ¿no? Y sí, bueno, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. A propósito, igual como este tema se había mencionado de como la violencia o sea, el terror del Estado como dictadura que está mucho más invisibilizada. Me acordé de una discusión que tuve con mi abuela que me quedó así, muy en la mente, que dijo que lo que había vivido Chile durante la dictadura no era nada comparado con otros países, y de algún modo el precio que había que pagar para volver al orden, como en términos de violencia estatal, que no era nada en relación a otros países. Esa hora me caló mucho. Bueno, no sé si esas comparaciones en realidad tienen algún tipo de legitimidad, pero o sea, para poder discutirlas, ¿no? Pero yo creo que el terror tiene variaciones, eso sí, ¿no? O sea, la forma y los mecanismos del terror tienen variaciones históricas, ¿no? O sea, porque el terror es una tecnología, ¿no? El terrorismo siempre tiene un trasfondo tecnológico, ¿no? Y las tecnologías se transforman, a la medida en que las tecnologías se transforman, también mutan las formas específicas de terror, ¿no? Eso es algo específico que yo me pregunto, digamos, ¿no? Y que quiero empezar a identificar, ¿no? Porque claro,
hubo terror, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero a mí me interesa la especificidad, ¿no? En la medida en que uno puede comprender tecnologías, ¿no? Las tecnologías siempre son vinculaciones de dispositivos que buscan responder contingentemente a qué es lo que sucede, ¿no? Y bueno, como te decía, lo interesante, lo brutal, lo macabro, que Chile es innovador en esas tecnologías, ¿no? Los aparatos represivos chilenos han sido históricamente, digamos, centros, digamos, de investigación tecnológica del terrorismo, ¿no? Esa cuestión no hay que perderla de vista, ¿no? Cuando uno habla de terror siempre hay que tratar de ver, bueno, cuáles son los métodos, las formas, los modos de interacción tecnológica que hay para ejercer terror, ¿no? Igual lo que yo trataba de hacer era, por un lado, pensar ese fenómeno, esa transformación tecnológica, y también pensar cuáles son las posibles, o abrir la pregunta, digamos, ¿no? Respuestas y resistencias desde el ámbito del arte, ¿no? Es un ámbito que por lo general no se piensa mucho a partir de estos problemas, ¿no? Y el hecho de plantear, digamos, que esta última mutación de las formas de terrorismo en Chile corresponde a una lógica estética, ¿no? Habría que plantear también la pregunta, bueno, ¿de qué manera el arte, digamos, o es o no posible que el arte nos ofrezca, digamos, posibilidades de revincularnos a pesar, digamos, del terror que busca romper los vínculos, ¿no? Como otro tipo de pedagogía, estoy pensando en los movimientos de desobediencia civil, que más que responder con una violencia tipo guerrillera del Estado al terrorismo del Estado, responden con más inteligencia en torno a tipo protesta. Por lo menos en Chile, en 2019 se respondía cada vez con más creatividad en el tono artístico, tanto de los grafitis, los performances, las canciones, la ocupación que se hacía del espacio público, lo itinerante que era la ocupación del espacio público, incluso entre los mismos artistas, si no tenían problemas en ir rotando el mismo escenario. Todos tenían como esa multiplicidad que se daba en ese mismo espacio. Sí, bueno, yo creo que hay una palabra que usé varias veces, que la estuve pensando, de hecho estos días, que es la palabra resistencia, ¿no? Creo que la resistencia que ofrece el arte no es un contra, ¿no? De hecho estuve pensando en el último momento en cambiar el título, ¿no? Que es resistencia estética contra el terror, ¿no? Y si yo podría replantear esa cuestión y decirla ante el terror del Estado, no contra el terror del Estado, ¿no? Y tomar el problema de la resistencia en un modo a lo mejor más etimológico, ¿no? La palabra resistencia tiene una raíz o una matriz que viene ¿verdad? Del latín, que es resistere, ¿no? Y ahí, digamos, la partícula del verbo, digamos, steres, es un permanecer en pie, ¿no? O un permanecer, ¿no? Y que no es ir a un choque, ¿verdad? Como lo hace la desobediencia civil, por ejemplo, en los movimientos de Estados Unidos, muy claro, digamos, ¿no? No simplemente ir a un choque brutal con un poder asimétrico, sino con el hecho de elaborar formas de permanecer juntos y permanecer en pie, digamos, ¿no? No perder el vínculo, ¿no? Que es lo que justamente se busca, volver a aislar, ¿no? al sujeto y al cuerpo, ¿no? Yo creo que habría que repensar esa cuestión de la resistencia desde el problema del arte, y por eso también hacía un poco de hincapié en el modo en que la Yeguada, digamos, reelabora la figura de lo común que resiste, ¿no? Porque en un momento histórico en Chile se piensa, digamos, la cuestión del sujeto militante, la resistencia armada, siempre desde una simetría, por supuesto, y acá lo que aparece en medio es la cuestión del deseo, ¿no? Vinculada al cuerpo, ¿no? Ya no es el sujeto masculino, fálico, que se instala, digamos, como el resistente en contra de, digamos, un aparato, sino que es el problema del deseo, digamos, y de la manada y del contagio, que reabre el problema de lo común y que permite repensar a su vez qué significa la resistencia, ¿no?
la resistencia asimétrica contra un poder. Una pregunta. ¿Se podría decir que finalmente como la estrategia del terror fue exitosa? Porque los vi en perspectiva ya como el 2019. Luego tenemos un 2020, un 2021, en el cual las políticas estatales chilenas, a comparación a las de otros países, fueron mucho más rígidas, incluso hace poco nos sacamos la mascarilla. Permitió esta desvinculación del cuerpo y finalmente tuvimos o sea, llega Boric al poder, que es un representante de esta política de los consensos, más allá, y más lejos, que es la persona que salió en el fondo porque miraba más al centro en ese sentido y era como la persona que como que hizo este acuerdo por la paz, que permitió como esta salida política por el estallido. Y finalmente tenemos como todo decanta en un proceso de plebiscito que finalmente es rechazado a través de, porque finalmente es exitosa esta política de desvinculación y más encima una política de desinformación más la de desvinculación realmente es exitosa, y actualmente estamos en un escenario político en el cual personas que no tienen ninguna atribución política, nuevamente no pertenecen al demos, están tomando decisiones por todos nosotros, que sea el grupo amarillo, que no tiene ninguna representación política como real, o sea, ni siquiera son partidos políticos. Así que... Sí, yo estoy de acuerdo en la proposición de la lógica del consenso, y el primer gran paso fue el acuerdo con la paz, digamos, ¿no? Que fue un llamado a la racionalidad, que es siempre un elemento discursivo muy fuerte en la cuestión del consenso, ¿no? La cuestión de la razón. La dictadura también tuvo su racionalidad, y también, como decía tu abuela, lo que se dice por ese lado es que fue así porque tuvo que ser así, digamos, no había otra salida, lo que por supuesto es totalmente cuestionable. Y la cuestión de la reinstalación de lo racional siempre tiene que ver con instalar nuevamente la racionalidad de quién, digamos, ¿no? La racionalidad y la razón, siempre la razón del más fuerte, ¿no? Eso es lo que prima en términos de razón. Y claro, hubo una victoria efectiva en un punto con el tema del plebiscito, pero yo ahí sería cuidadoso en vincular la revuelta y el proceso del plebiscito, ¿no? Yo creo que son cuestiones intraducibles, desde mi perspectiva, ¿no? Y lo que hace el acuerdo por la paz es justamente ya empezar, digamos, a llevar, digamos, o intentar llevar, digamos, una potencia común de la revuelta hacia una reinstitucionalización, normalización y pacificación, digamos, ¿no? Que después se traduce en una serie de cuestiones mediáticas, ¿verdad? Toda la cuestión de la posverdad está de por medio también, que es brutal. Pero yo no lo sé, no lo vería en términos tan definitivos. A mí me cuesta ver las cosas en términos de cierre, ¿no? Hay contingencias, hay reinstalaciones del poder, pero lo que muestra la revuelta, más allá de una derrota, es que hay un algo posible, ¿no? La revuelta es la expresión misma de que algo que era inesperado, que era impensable, puede ocurrir, ¿no? Yo en ese sentido, más que ver la revuelta y el fin de la revuelta como una derrota, seguiría viéndolo, digamos, como un eje que hay que continuar pensando, como aquello que abre lo posible, ¿no? Y por supuesto el aparato es asimétrico y por supuesto siempre, digamos, se reposiciona de alguna forma el consenso, se vuelve a colar por algún lado, siempre va a haber un Boris dispuesto a negociar con todos, digamos. Pero no hay que perder la memoria y decir, bueno, esto ocurrió, ¿verdad? Y ocurrió, lo interesante es que ocurre y se filtra, digamos, desde lo más impensado, digamos, ¿no? Desde el cuerpo, digamos, más vulnerable, que son estas jóvenes mujeres que empiezan a saltar, digamos, los torniquetes, ¿no? Es el lugar menos pensado modernamente, digamos, por donde la política puede emerger, digamos. La política siempre se pensó como movimientos de organización, de sujetos militantes, de movimientos revolucionarios, todo muy masculino, todo muy falocéntrico, todo muy organizado, ¿no? Y digamos, lo que ocurre con la revuelta es justamente lo contrario, digamos, ¿no? Son cuerpos mucho más vulnerables, ¿no?
como que la potencia entra por el ojo de la cerradura, por así decirlo, no por las grandes organizaciones masculinas, no de la política, ¿no? Y bueno, yo creo que no sería tan pesimista en esos términos, y lo que haría sería seguir pensando el fenómeno de la revuelta hasta que saquemos todo el jugo posible para comprender qué pasó ahí y cuáles son las potencias comunes que pueden seguir operando, ¿no? En ese sentido, a propósito de lo que dijiste sobre que surge desde el cuerpo que no se imaginaba que era un cuerpo muy vulnerable, recuerdo que ya venía dentro de como las manifestaciones callejeras, ya venía siendo bastante fuerte el tema de las manifestaciones tecnologías. El 8M, el 2018, como que las revoluciones o las revueltas callejeras eran más bien femeninas, como las grandes masas, las aglomeraciones eran femeninas. Creo que desde entonces ya se estaba instalando un discurso desde el cuerpo también, como creo que ya había visto desde entonces, no sé, instalaciones artísticas de la Yeguada misma y de otras como colectivas que ponían el cuerpo a disposición, como que generalmente Y yo creo que por ahí también habría que retomar el tema, bueno, lo que estamos hablando hace rato, las relaciones, digamos, ¿no? ¿Por qué se vuelve a emerger como una tecnología, ¿no? Porque no solo la revuelta, digamos, es también todo el proceso anterior que tenía que ver con las movilizaciones feministas, ¿no? Eso estaba muy presente en la atmósfera, digamos, política, y por lo tanto la respuesta es brutal, digamos, ¿no? Va a apuntar justamente a desarticular esa forma de vinculación. Hay una cosa que me llama la atención de tu lectura y lectura tuya en general de estos trabajos, que tiene que ver con algo que repites mucho con distintas palabras, que es el problema de la colectividad, ¿no? Es decir, de lo común en función de la producción de significantes de manera colectiva. Cuando hablas, por ejemplo, de esta experiencia compartida a través de la estética, que no es solo una cuestión unidireccional, sino que es para los dos lados, es decir, para la gente que recibe la performance y para la gente que la ejecuta, se abre también una cuestión que es también una crítica, me parece, al modo de comprensión de la política y de la filosofía occidental más tradicional, ¿no? Es decir, como del sujeto unitario que piensa y produce y moviliza el mundo a través de su singularidad. ¿Cómo pensáis tú esa cuestión como a nivel epistemológico y ontológico también, ¿no? Es decir, ¿es posible producir una política afirmativa para estos tiempos, como de la crisis también de la política en sí misma, reinscribiendo la colectividad como una posibilidad? Porque me parece que igual los temas que tú tratáis, las performances, avanzan hacia esos lugares, ¿no? Como decir, problematizar el problema del sujeto es al mismo tiempo abrirse a otros modos de la política que impliquen también a la gente de otra manera. Y en ese sentido, ¿cómo la estética podría llevarnos a pensar en algún momento, o cómo podría la estética de alguna manera, comillas, enseñarnos a practicar una política colectiva desde otros lugares, ¿no? Es decir, desde la fractura también de la jerarquía tradicional de lo masculino, de la política oficial, de la política partidista. ¿Cómo pensás tú eso en tu trabajo y en la lectura que tú haces de estas performances? Habría que partir por el problema de la estética, ¿no? Tratar de darle una claridad. El problema de la estética y en la modernidad la estética ha sido justamente ese modo de comprender común, que no es el aparato conceptual crítico, por así decir, tradicional, ¿no? La estética siempre fue un modo de saber, entre comillas, secundario para los modernos, ¿no? Un saber que no respondía a los llamados, digamos, epistemológicos de lo claro y lo distinto, ¿no? De la filosofía, ¿no? Porque siempre la estética es un modo de saber confuso, ¿no? Y un modo que es confuso y a la vez que implica, digamos, algo que va más allá de un sujeto, ¿no? Y que implica que abre el problema de lo común, siempre, ¿no? Que no hay modo en que se pueda pensar el problema de la relación entre estética y política que no sea justamente a partir de la cuestión de lo común, ¿no? Porque tiene que ver con la percepción, y tiene que ver con ser capaces de producir ciertas formas de conocimiento que no responden a las tradiciones críticas del saber y la epistemología, ¿no?
Y a mí me parece que comprender también junto con eso, ese modo de pensar la estética es también repensar qué significa la política, ¿no? Porque la política también en un sentido convencional ha sido confundida con el problema del poder, ¿no? Siempre se ha dicho si hay poder hay política, ¿no? Y a mí también me interesaría desplazarme de esa comprensión de la política, ¿no? La política no es el poder ni la forma de estructura de poder gubernamental, ni del Estado, ni de ninguna otra, ¿no? Y yo creo que la política, si la dejamos de comprender a nivel institucional, normativo, emerge justamente el problema de que es una irrupción que abre un mundo dentro de otro mundo, ¿no? La política siempre es cuando se abre un mundo, ¿no?, posible, allí donde no está, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la potencia de la revuelta, por ejemplo, implica un llamado a la justicia social, a la justicia en general, va más allá de una apelación al problema del derecho y del Estado, ¿no? Justicia y derecho, por ejemplo, son totalmente heterogéneos en esos términos, ¿no? Pero el problema de la estética y del arte, lo que nos ofrece para poder repensar todo este entramado, justamente en la medida en que el arte y su vinculación con la estética nos están ofreciendo modos de pensar alternamente, digamos, alternativamente, ¿no? El arte tiene una función que es poner juntas cosas que no estaban juntas, ¿no? Y en esa juntura de cosas que no estaban juntas se abre un sentido distinto al sentido común, ¿no? Y esa forma, digamos, de comprender y de pensar que tiene el arte en su propia inmanencia, en sus propias formas, son inherentes también a una política comprendida fuera del marco institucional, ¿no? Pensar la política fuera del marco institucional tiene también la exigencia de poner cosas en común que no estaban originalmente en común, o poner cuerpos en común que no estaban originalmente en común, ¿no? Bueno, no sé si lo que estoy diciendo es un poco confuso, pero quiero hacer cierta analogía, ¿no? Cierta analogía entre lo que ofrece el arte como forma de conocimiento y como forma de pensamiento inmanente al arte, digamos, y de aperturas de mundos y de sentidos posibles en el arte, con una forma de repensar la política que sea también una apertura de mundos y una forma de aperturas de sentidos comunes que no sea la estructura institucional, simplemente, ¿no? Ese sería el juego, digamos, que podríamos abrir para pensar esta relación inherente, digamos, entre estética y política. No hay política sin estética, tampoco hay estética sin política, ¿no? A ver, me pareció muy buena la charla, no coincido plenamente con todo, pero me gustaría saber, porque vos, no me quiero poner en modo humanidades digitales, pero la palabra imaginación la mencionaste solamente una vez. Sí. Y entonces, digamos, en el proceso de la disciplinación que termina en consenso, vamos a ponerlo así, para divulgar, no solamente se disciplina el cuerpo, sino o la intención de disciplinar el cuerpo, sino la imaginación obviamente también. Y me preguntaba principalmente por esta imagen, ¿no? O sea, no por la siguiente, sino por esta. Porque me parece que si me quería preguntar cuál era tu posición o cuál era tu opinión, si esta imagen permitía la idea de que venía de Jameson, que describa a la fuerza del disciplinamiento de la imaginación en el capitalismo, al punto de que podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Y en ese sentido, o sea, me parece que este mapa permite ver tanto de quién o sea, me parece que supera la visión del terrorismo, porque esa imagen es la contaminación del lugar, del espacio, del aire, principalmente del enemigo. Pero acá, o sea, se ve todo Chile. Entonces, eso, si se puede ver en el sentido como varias gente lo dice, como capitalismo suicida, capitalismo, que es la cuestión de que es el último paso del capitalismo, en el sentido que el mismo capitalismo no puede ver que está en contra de su propia fundación de creación de valor.
Entonces, si eso, en esta imagen, daba para eso. Y por otro lado, eso por un lado, pero por otro, la otra es cortita, si no me pongo tanto. Siguiendo un poco la línea, me parece que, no sé si tenés alguna posición tomada o si te parece una invitación a futuro, que es la cuestión de la individuación de la que estabas hablando y de la creatividad de tecnologías que se usan para esa individuación y para separar la imposibilidad de la creación común de lo común. Si pensaste algo sobre la pandemia en relación a eso. Bueno, parto por la primera, ¿no? Uno me pareció interesante de esta obra, que la retomo, digamos, en el texto sobre este tema de la postdemocracia, es que se adelanta, digamos, ¿no? O sea, el artista adelanta un modo de comprender una transformación en las formas del terror, que el pensamiento, digamos, de las ciencias sociales, digamos, o de la academia, ni siquiera menciona, digamos, en ese momento, ¿no? Es muy pronto, esta obra es de noviembre, del mismo año, ¿no? Y lo que se intentaba desde mi punto de vista producir, digamos, ¿no? Con esta nube de gas tóxico, digamos, era meternos a todos adentro y al mismo tiempo desorientar, ¿no? Hay una cuestión con la desorientación, cuando te atacan el sentido, cuando te atacan la vista o los modos en que percibes el mundo, lo que pasa antes que nada es la desorientación, y eso afecta también el modo de pensamiento y las formas de imaginación, para tomar el término que tú estás poniendo aquí para la conversación, ¿no? Y me parece que lo que ofrece esta obra, digamos, antes que nada, es poder sentarse a percibir, digamos, ¿no? Y a ver qué es lo que está pasando con toda esta nueva maquinaria de terror, ¿no? Y eso tiene que ver, por supuesto, esto es un ejercicio de imaginación, ¿no? La imaginación no es algo al margen de la sensibilidad, eso es lo interesante de la imaginación, ¿no? La imaginación, digamos, en un sentido filosófico muy convencional, moderno, vendría, digamos, a darle un orden posible primero a la multiplicidad, ¿no? Entonces, tenemos el aparato sensible que está capturando, digamos, la multiplicidad del mundo, y la imaginación es el primer filtro, digamos, que le da una constitución, digamos, una primera forma de ordenamiento posible, ¿no? Y la relación entre arte y imaginación, en este caso, digamos, cuando está siendo atacado y desorientado, digamos, el aparato perceptivo humano en general, permite sentarse a repensar, ¿no? Que es justamente lo que puede hacer el aparato conceptual en un primer momento, ¿no? El aparato conceptual le cercenáis, digamos, su estructura vertical y queda completamente anulado, ¿no? Entonces la conceptualización, la elaboración teórica, digamos, que viene a pensar puede hacerlo muy tardíamente, muy retrospectivamente, ¿no? Y lo que me parece interesante de este trabajo justamente, digamos, que es la sensibilidad de un sujeto que está pensando, ¿no? Los modos, digamos, en que el cuerpo y el espacio está siendo afectado, y que en base a la imaginación, digamos, se le ocurre, ¿no? Reelaborar, sacar estas fotos, digamos, de este humo, o pescar estos aparatos que son para ejercer violencia, ¿no? Y en base a un ejercicio de la imaginación que está vinculado siempre con la cuestión de la sensibilidad, permite, digamos, elaborar este elemento, ¿no? Y este elemento nos permite a los demás, como espectadores, al mismo tiempo sentarnos y ver algo que nos da un poco más de estabilidad, por así decirlo, ¿no? Y poder empezar, digamos, un proceso de reflexión más elaborado que después puede acabar en un libro, puede acabar en una conversación, en lo que sea, ¿no? Entonces a mí me parece que instalar el problema de la imaginación acá es clave, ¿no? Clave, justamente es clave porque es aquello que permite también comprender el trabajo del pensamiento de otra manera, ¿no? De una manera que no es simplemente conceptual y teórica, ¿no? Que tiene que estar siempre amarrada al problema de la sensibilidad, ¿no? Y respecto de la pandemia, creo que ese es un corte que yo por lo menos no he empezado aún a pensar, pero que por supuesto los artistas ya pensaron desde las primeras semanas de la pandemia, ¿no?
Cheryl misma, digamos, a poco andar de la pandemia y de la reclusión, empieza a reelaborar, digamos, todo un lenguaje performático y empieza ya a pensar en otras formas que ya son video performance o foto performance. Tiene una obra que se llama Obituario, ¿verdad? No las tengo aquí, pero bueno, pude haberlas traído. Que son formas también de reimaginar el encierro, ¿no? Ese encierro y darle otro sentido también, ¿no? Pero ahí habría que hacer todo un trabajo de nuevo, por lo menos desde mi parte, para ir hacia allá. Pero lo interesante sigue siendo lo mismo, digamos, sigue siendo que a las pocas semanas ya de nuevo los artistas están, digamos, dándole vuelta al asunto y empezando a elaborar cosas y tirándolas, digamos, ¿no? Y que a partir de eso, digamos, se puede empezar a pensar de otra forma, ¿no? Mire, yo me quedé bastante pensativo con esto, con una pregunta exacta que quiero hacer, y es que cómo uno, como artista, apelando a la sensibilidad, de qué manera uno apela a la sensibilidad para ponerse en contra de lo que sería, por ejemplo, el terror prestado, el terror de la estética. ¿Desde qué momento uno empieza a ser artista y que está en contra? Porque, bueno, tenemos varias formas de llevar esto. Durante la pandemia tenemos las performances que pueden ser sobre el cuerpo femenino, el cuerpo en general, y se ve como una forma de protesta, ¿no? De manifestación un tanto más brutal, diría más grotesca, porque ese es el fin, tener un impacto fuerte. Mientras que por otra parte, otros artistas que son más ilustradores suelen apelar a otra forma de expresar toda la lucha, viéndolo como algo más amigable. Y finalmente yo tendría esto, que es algo que me puse a pensar ahora, que se dice que en enero va a subir de nuevo el precio de la locomoción. Y lo que más veo son memes. Entonces, la ironía entraría dentro del arte como una manera de expresividad sensorial hacia la gracia para atacar lo que es el terror prestado, o más que atacar, defenderse o pararse en frente para imponer, o sea, tratar de imponerse, tratar de mostrarse. Finalmente todo esto tiene que ver más que, yo diría que el común, que se suele cruzar mucho también esto, no es que sea la posición política, se suele ver la protesta como posición política, normalmente socialista o de izquierda, cuando en el fondo solo necesitamos, en mi percepción, lo que es lo básico, lo esencial para el ser humano, para que pueda vivir, ¿no? El derecho a vivir en paz, no tiene que ver directamente con una posición política, sino con una tranquilidad. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Todo eso en general. Bueno, varias cosas, ¿no? O sea, son varias cosas las que dijiste que habría que ordenar, ¿no? Desde mi parte, ¿no? Sí, a mí me parece que los memes son... bueno, el otro día un amigo que estaba hablando también le preguntaron un poco por lo mismo, ¿no? A Claudio Aguayo, que también es amigo de Diego, y él decía, los memes son un elemento político fundamental, ¿no? Y la ironía es un problema que ha sido vigente en el arte a través de toda la modernidad, ¿no? La ironía es un gran tema del arte, digamos, por lo menos desde el romanticismo en adelante la ironía es fundamental, ¿no? Porque la ironía justamente la potencia que tiene es una potencia de disolución, ¿no? Es una potencia que pesca aquello que parece sólido, inmovible, y hace un gesto, digamos, está vinculado a veces con el humor, fundamentalmente con el humor, y empieza a disolver aquello que parecía sólido, digamos, ¿no? Y el meme tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de un trabajo con ese tipo de inteligencia, ¿no? Que es el humor. El humor es un tipo de inteligencia, ¿no? Y bueno, no sé si el meme, no sé, una pregunta que no podría responder ahora, es que el meme sería como un medio de resistir, digamos, el problema del terror, ¿no? Porque que suba el precio de la locomoción colectiva no es
o por lo menos en primera instancia, no es el terror de Estado el que estaba pensando, digamos, es un fenómeno distinto, ¿no? Es un fenómeno de explotación, es un fenómeno de abuso, pero no de terror, ¿no? Como el que yo he estado describiendo acá, ¿no? Entonces no podría vincularlos directamente, ¿no? Y había un tercer elemento, pero se me fue de lo que dijiste. Alcancé a notar tres distintos, ¿no? También, por ejemplo, el tema de las performances, que eran grotescas, mientras que las otras personas nos muestran como los ilustradores, por ejemplo. Sí, bueno, eso tiene que ver con el medio, ¿no? Con el medio que escoge un artista para poner en escena, digamos, un problema. Y bueno, la performance tiene su singularidad, digamos, ¿no? Tiene una singularidad que tiene que ver con lo que yo llamo acá la exposición, cuerpo expuesto, digamos, ¿no? Y la ilustración pasa por otro medio, ¿no? Ahora, ¿qué pensaría yo? ¿Qué me parece interesante pensar de la relación de los medios en el arte, ya sea la ilustración, la performance o algún otro? Es que es un medio sin fin, es un medio sin fin, ¿no? La cuestión de los medios siempre está vinculada, o históricamente y filosóficamente está vinculada a pensar un medio para un fin, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que todo lo que aconteció en términos estéticos en general y artísticos en general, la revuelta fueron la manifestación de un medio como tal, ¿no? La apertura de un medio como tal, un medio que busca abrir otra sensibilidad, pero que no tiene un fin específico, digamos, ¿no? Un fin específico como lo tiene, por ejemplo, el terror. El terror también tiene sus medios, pero tiene fines, ¿no? Las expresiones artísticas, digamos, ya sea la de la gráfica, ya sea el graffiti o la performance, que cada una habría que pensar en su singularidad, tiene paquete interesante esa cuestión, ¿no? Son aperturas de medios sin fin. Sobre todo en el ámbito de una revuelta política. Y esa cuestión también abre la posibilidad de que el medio del arte esté atravesado por los medios de la manifestación en general, ¿no? Porque la manifestación en general también tiene una estética inherente, ¿no? Un modo de demostración, ¿no? Y ahí se hace un nudo muy interesante para mí que hay que pensar, ¿no?